Hoy quiero que hablemos de polinomios. Los polinomios son muy importantes porque nos permiten calcular, por ejemplo, áreas dentro de un rectángulo más pequeño o un cuadrado más pequeño o viceversa, dentro de un cuadrado, conseguir un área de un rectángulo más pequeño desconocido. Pero en sentido general, ¿qué buscamos? Bueno, pues buscamos las raíces, que son esos valores de la variable o de las variables, tanto digamos que si es x, la primera x como la segunda x, porque normalmente un polinomio de los más comunes es el polinomio de x al cuadrado. Entonces, encontramos estas raíces tras factorizar el polinomio, que no es más que extraer esas partes a modo de resumen, si así le quisiéramos llamar, de lo que son las raíces del polinomio y eventualmente utilizando propiedades como la propiedad multiplicativa del cero, donde dice que si dos de de estos monomios ya extraídos, su multiplicación es igual a cero, pues una de esas partes es obviamente igual a cero. En este video quiero ayudarte un poco a resolver este tipo de problemas, sobre todo con trinomios, que como mencionaba, son aquellos que tienen raíces, eh, dos raíces. Si, por ejemplo, tomamos un polinomio como el que te muestro, x cuadrado menos 7x más 6, pues este polinomio es más fácil de factorizar porque simplemente es conseguir un número que ese 6 que está aquí, al multiplicarlo, o más bien dos números que al multiplicarlos me genere ese tercer eh, término, que es 6, pero que ambos números, al operarlos, me den el término del centro, que es menos 7. Y estos números son menos 1 y menos 6. Si multiplico estos dos, me da 6, y si los sumo o los resto, en este caso los sumo, menos 6 más menos 1, entonces me da menos 7, consiguiendo el término del centro. Entonces, las raíces de este polinomio están dadas por la expresión x menos 1 en paréntesis, luego x menos 6 en paréntesis. Entonces, si tomamos una porción de esta y lo igualamos a 0, tenemos que x menos 1 es igual a 0. Porque el siguiente, x es igual a 1. Y la otra parte que dejamos arriba, x menos 6 es igual a 0. Entonces, x es igual a 6. Por ende, las dos raíces de este polinomio son 1 y 6. Vamos a ver otros casos en detalle, ya con el lápiz, no necesariamente con mi cámara, para que sigamos pues desarrollando otras formas de factorizar cuando no se da el hecho de que el último término, al multiplicarlo, también sea la suma o resta del segundo término. O cuando, por ejemplo, el primer término, el coeficiente principal, es diferente de 1 y por ende hay que hacer otra o utilizar otro artificio matemático. Como podemos ver aquí tenemos varios problemas. Vamos a hacer el número uno. Fíjense, el número uno, 2x al cuadrado más 14x más 12, pues podemos ver que hay un número que es el 2, que es el factor común entre estos. Entonces, si extraemos el 2, simplemente nos queda x cuadrado más 7x más 6. Y bueno, este es fácil de factorizar, que lo único que tenemos que buscar es dos números que al multiplicarlos nos den el tercer número, o sea, el 6, pero que al sumarlo cumpla también la condición del número del centro, que es b, o sea, 7. Estos números son 6 por 1. 6 por 1 me da 6 y 6 más 1 pues me da 7. Entonces, la factorización es simplemente extraer esos números, incluyendo la variable que al multiplicarlos me dan esos, que en este caso sería x más 1 y x más 6. Si entonces procedo a obtener las raíces, lo igualo a 0 y cada término, entonces como mencionaba ahorita, será igual a 0. Por ende, al despejar, la primera me da x igual a menos 1 y luego x igual a menos 6. En este segundo, vamos a ver que tiene un parecido en el sentido de que también es factor común. Fíjense, ¿qué factor hay en común? Pues el 6, incluyendo la y. Entonces, 6y, divido cada término con 6y. Y bueno, al principio me da x cuadrado, luego me da 7x
negativo porque está negativo y luego me da 6. Pues reescribo esta ecuación y entonces tengo x cuadrado menos 7x más 6. Aplicando lo mismo que ahorita, lo único que ahora los factores son menos 1 y menos 6. Sin olvidarme del factor original que es 6y y este es mi resultado. Vamos a hacer el número 4 del listado que es 2x cuadrado menos 7x más 5. Aquí entonces no hay factor común. Y el primer término, al tener una constante mayor que cero, un coeficiente que lidera, entonces tenemos que usar la estructura de A y C, donde A y C deben multiplicarse y sus factores, no necesariamente los que multipliqué, pero otros de sus factores deben de darme entonces el número del centro. En este caso, al multiplicar 2 y 5 me da 10, pero al restarlo o sumarlo debe darme menos 7. Y como no es el 2 y el 5 sino el menos 2 y el menos 5. Entonces, estos son los factores. ¿Y cómo lo hago? Reescribo negativo 7x como si fueran menos 2x y menos 5x. Entonces, si hago esto, sé que voy por el buen camino. O sea, si tengo el término del centro, pues agrupo según me convenga para obtener un factor común entre cada uno de ellos. Y este tipo de factorización, esta segunda parte, se llama agrupación por términos. Entonces, tengo ahí como factor común 2x en 2x cuadrado menos 2x y en la otra parte como factor común tengo el negativo 5. Entonces, los dos que están en paréntesis son el mismo, voy muy bien, y los que están fuera, entonces también los agrupo y al final estos son mis dos factores. Igualmente, si quiero obtener las raíces, lo igualo a cero y 2x menos 5 igual a cero, por ende x igual a negativo, x igual a 5 sobre 2. En el caso de x menos 1, pues simplemente x igual a 1. Voy a ir también a realizar el número 3. Este por igual no tiene un factor común y por ende aplico el mismo procedimiento. 3 por 8 me da 24 y debo obtener dos factores que al sumarlo o restarlo me den negativo 14. Estos simplemente son de tantos, ¿verdad? Que tiene el 24, tienen que ser dos negativos porque aunque la multiplicación me da positiva, el 14 está negativo. Por tanto, deben ser menos 2 y menos 12, que al sumarlos me da menos 14. Excelente. Y reescribo entonces ahora en función de estos dos nuevos términos lo que antes era negativo 14x. Por consiguiente, lo que obtengo es 3x cuadrado menos, voy a poner el 12 primero porque es más conveniente, menos 12x menos 2x más 24. Igualmente agrupo para factorizar por agrupación. Y aquí tengo que el factor común es 3x, factor de x y de negativo 4. Por igual, aquí tengo de factor común el negativo 2x, ahí cometí un error, y en vez de 24 es 8. Negativo 2, por tanto, al extraer el negativo 2, igual me queda x menos 4. Como puedo ver, ambos términos son iguales, por lo que estoy en el procedimiento correcto. Y bueno, agrupo ahora los términos sueltos, que sería 3x menos 2 y el que ya tenía x menos 4 y listo. Fíjense que esto funciona incluso si b es 1, porque aunque tenemos números grandes, en este caso el 6 y el negativo 12, que me va a dar negativo 72, igualmente funciona para b. Si no funciona es porque es un caso especial, que lo veremos en otro video, pero en los ejemplos que seleccionamos aquí funciona para todos. Entonces, ¿cuáles son esos factores? 9 y negativo 8. Fíjense que al multiplicarlos me da negativo 72, pero al operarlos 9 menos 8 me da 1. Entonces reescribo 6x cuadrado más 9x menos 8x menos 12. Extraigo factor común, divido ahí con 3x y me queda una x y 3. Y al igual extraigo de aquí factor común como negativo 4 y me queda eh, entonces 2x más 3. Fíjense que en ambos casos 2x más 3. Luego los que quedaban sueltos, 3x menos 4, eran los factores. Recordando que si quiero obtener las raíces, simplemente igualo a 0 cada término. En este caso, x es igual a 4 tercios y en el otro, x es igual a Si te gustó menos. este video, por favor, suscríbete
en mi canal, comparte con otros que puedan, pues por supuesto, beneficiarse de este contenido. Y también déjanos saber cuál otro contenido quieres que regresemos. También vamos a estar trabajando con el mismo contenido en inglés para aquellos que son de habla inglesa o que también quieren inmersarse en el aprendizaje de matemáticas en inglés. Hay mucho contenido que vamos a trabajar, pero solicitamos tu ayuda para hacer crecer la comunidad. Comparte, dale me gusta, déjanos tu comentario y así aportas a este hermoso proyecto.